¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo encontramos el día de hoy? Espero que estén bien, y en esta ocasión les voy a enseñar un truco de duplicar, solo que ya saben que sigue siendo el mismo de las anteriores semanas y que aún no nos parchean este truco de una buena vez por todas. Pero chuta, yo aquí, perdónenme por la ausencia, mis llaves, pero estaba un poquito ocupado esta semana. Pero bueno, pues mis llaves, aquí empezamos con este video de duplicar solo. Y primer requisito, ya saben, es tener puntería libre. También nos vamos a la parte de Warstock, nos vamos a la parte de centro de operaciones móviles. En el espacio 3 debemos tener el almacenamiento de vehículos para que podamos aparcar el carro o moto que querramos perder. También vamos a necesitar nosotros lo que es un búnker. Puede ser cualquier búnker, ya saben, yo estoy aquí en mi segundo personaje, por eso es que tengo el búnker en la playa. Pero ustedes pueden tener cualquier búnker, así que eso no les va a influir en nada el truco. Yo sé que este truco es difícil, mis llaves, pero lastimosamente es el único que funciona para hacer solo. Y aquí nos vamos a la parte legendaria. Pueden tener un LG o pueden tener cualquier carro que quieran perder dentro de su centro de operaciones móviles. Y bueno, pues mis llaves. También necesitamos los edificios con el garaje personal y el taller personal, que ya lo van a ver más adelante. También vamos a necesitar las Peaceways. No es necesario que tenga las 10, con 8 ya basta. Y bueno, pues mis llaves, como pueden ver, prácticamente aquí vamos a darle a la acción. Aquí solo nos subimos al centro de operaciones móviles, estamos en una sesión por invitación muy importante. Y bueno, pues mis llaves, aquí nos vamos a unir un par de veces a una persona de puntería distinta. Ya saben, buscamos botón PS, nos vamos a la parte de amigos y seleccionamos en unirse a la sesión. Nos sale esta alerta de obteniendo detalles, doble botón PS, nos volvemos a unir, nos sale esta alerta, la cancelamos. Y así nos unimos un par de veces, mis llaves. Ya saben que esto se les hace para que la alerta nos salga más rápido y que el truco no falle. Porque yo sé que este truco falla bastante, créanme. Hasta a mí me sabe fallar bastante. De hecho, aquí en el video van a ver algunos fallos, porque ya saben que este truco falla demasiado. Pero sí funciona, mis llaves, porque se necesita bastante paciencia. Aquí ya saben, le vamos a dar, esperamos a que arranque, y nos vamos a menú options y nos vamos a Criminal Enterprise Starter Pack, y ahí nos quedamos unos 5 segundos ahí abajo. Y bajamos despacito, ¿no? Y volvemos a subir rápido. Le damos círculo, círculo, nos bajamos del carro. Y aquí otra vez nos volvemos a subir, esperamos a que arranque, muy importante esperar a que arranque GTA Online, Criminal Enterprise Starter Pack. Y aquí, si ustedes tienen comprado el Criminal, lo pueden hacer. No tienen comprado el Criminal, lo pueden hacer en el botón de comprar. Pero si lo tienen comprado, se pueden ir a la parte de propiedades, a la parte de vehículos, y hacerlo desde el link. El truco. Pero bueno, pues mis llaves, para que vean, yo les voy a hacer desde el búnker de Paleto Forest en propiedades. Aquí le voy a hacer en el link, ya saben, XR2, doble botón PS para unirnos a la persona de puntería distinta. XR2, al mismo tiempo nos unimos a la persona de puntería distinta. Esperamos, damos primera, cancelamos segunda, y como pueden ver no nos salió, mis llaves. Esto es normal que pase, también es normal que pase que se quede en el puerto, también es normal que pase que se quede en pantalla negra infinita. Y bueno, pues mis llaves, simplemente aquí hay que intentarlo otra vez. Nos vamos a pack de inicio de negocios criminales y nos vamos al búnker mismo en el link. XR2, nos volvemos a unir a la persona de puntería distinta. Como pueden ver, tampoco me salió aquí, porque ya les digo, este truco falla bastante, pero si lo intentan bastantes veces, sí les funciona, mis llaves. Entonces ya saben, nos subimos otra vez, esperamos a que arranque GTA Online, Criminal Enterprise Starter Pack, y nos vamos al búnker de Paleto Forest. XR2, nos unimos a la persona de puntería, aceptamos primera, cancelamos segunda y mantenemos aplastado menú de interacción. Y ya pues, mis llaves, prácticamente cuando veamos que el carro desapareció, aplastamos rápidamente menú de interacción, mis llaves. Y aquí nos vamos a tomarnos los snacks y nos vamos a la parte de las Peaceways. Ya saben, aplastamos una vez X y mantenemos aplastado X para que se emborrache el personaje. Les recomiendo no tener un atuendo que tenga máscara, porque la máscara también les sabe impedir a algunos.
Pero bueno, pues mis llaves aquí simplemente solo le aplastamos X y mantenemos aplastado X y ya mis llaves. Yo esto lo dejé en cámara rápida y vamos a aparecer en el hospital más cercano. Como pueden ver, yo tenía el hospital, el búnker de la playa, así que me apareció justo en la ubicación. Pepa, si es que tiene ese búnker, porque no tienen que hacer tanto recorrido. Y bueno, pues mis llaves, aquí no, aquí simplemente, aquí les estoy mostrando esto de las oficinas que ya les comenté al inicio, que necesito los garajes con el taller personal. Si es que queremos duplicar carros, si es que queremos duplicar motos, solo con tener la sede club con el taller de negocios, con el taller de mecánico, se lo puede hacer. Pero como vamos a duplicar carros, mejor hacemos así. Solicitamos el centro de operaciones móviles y llamamos al mecánico para pedir el Easy o el carro que querramos duplicar. Ya saben, yo les recomiendo Easys, porque Easy, Slandman o cualquier carro de la Arena World, porque eso siempre nos va a pagar el mismo valor y no se va a despreciar. Y bueno, pues mis llaves, aquí prácticamente ya solo nos vamos a ir al lugar del centro de operaciones móviles, que siempre es el mismo, y aquí yo les dejo en cámara rápida. Y bueno, pues mis llaves, gracias por el apoyo, ya estamos rumbo a los 400 suscriptores, en serio muchas gracias, y perdón por el directo de que no los pude hacer, pero ya el viernes, sábado y domingo voy a hacer directos de regalando coches, así que 3 días para que lo sepan mis llaves. Como pueden ver, nos acercamos aquí y nosotros, perdón por el corte, ¿no? Y aquí nos acercamos al punto azul y le damos flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo. Y un truquito es ponerle al carro en funciones del vehículo para prender el motor, para no perder tiempo, ¿no? Y ya pues mis llaves, aquí le vamos a intentar, aquí nos subimos al centro de operaciones, le aplastamos flecha derecha y nos subimos al Easy. Cuidado con los pinchos si es que lo tienen. Y aquí simplemente nos acercamos. Flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Dejamos pasar unas 2 alertas. Flecha derecha y después flecha derecha X, flecha derecha X, flecha derecha X. Y así mis llaves. No tan rápido porque si no, tampoco nos va a salir. Como les digo, este truco es complicado de hacerlo, pero sí salen mis llaves. Y a esa pantalla negra de carga yo les recomiendo que se espere unos 2 minutos como máximo, o 3 hasta como máximo, y ya pues mis llaves. Si es que ya se demora más, ya es pantalla negra infinita y ni modo, toca cerrar el juego y borrar caché y hacerlo otra vez de nuevo. Por eso es que este truco es medio complicado, pero sí sale mis llaves. Es el único que funciona para hacerlo solo. Y bueno, pues mis llaves, aquí ya tenemos la dúplica prácticamente al 50% en el edificio. Aquí simplemente le damos flecha derecha para acceder al taller personal. Y aquí ya saben, le cambiamos una placa, le cambiamos 2 frenos, le cambiamos la pintura, lo que quieran mis llaves. Esto es para que la dúplica se guarde y que ya no conste como LG, sino que conste como Easy. Aquí simplemente ya le cambiamos algo. Y ya mis llaves, aquí para seguir duplicando vamos a abrir el teléfono y vamos a solicitar otro LG en la plaza de aparcamiento del centro de operaciones móviles. Y muy importante, esperar a que nos llegue la alerta del centro de operaciones móviles. O sea, que la alerta de que el LG ya nos llegó al centro de operaciones móviles. Y bueno, pues mis llaves aquí, como pueden ver, para que vean que es masivo, yo sé. Y ya pues mis llaves, aquí podemos salir con este mismo Easy a la ubicación. Aquí yo también les voy a dejar en cámara rápida. Y gracias por ver los videos mis llaves. En serio muchas gracias por el apoyo. Ya vamos a hacer ya mismo 400 suscriptores. En serio muchas gracias. Y aquí simplemente vamos a coger el centro de operaciones móviles y lo vamos a estacionar así tal cual. Ya les digo que ahora los trucos de duplicar con amigos siguen funcionando mis llaves, siguen funcionando y pueden dejar en los comentarios para que yo les ayude, a duplicar con los trucos de amigos que es más rápido mis llaves, es más rápido y es más sencillo que este truco que sabe fallar, generalmente falla, pero sí sale mis llaves. Aquí le dejamos al centro de operaciones así, como ustedes lo pueden ver, así. Y aquí simplemente nos dirigimos al Easy. Y aquí flecha derecha, círculo, derecha, círculo, derecha, círculo, derecha, círculo.
Ya saben, mientras más veces lo hagan mejor. Le dejamos la puerta abierta, nos vamos a la parte de vehículos, a la parte de funciones de vehículo y le damos en motor a que sí, para que se prende, ya saben, para no perder tanto tiempo. Y aquí simplemente solo nos acercamos al centro de operaciones móviles, le damos flecha derecha, el centro de operaciones está bailando y nos acercamos al Easy, rapidito, rapidito. Cuidado con los pinchos y aquí, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Dejamos pasar unas 2 alertas. Una alerta pasada, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y después flecha derecha, X, flecha derecha, X. Así simultáneo mis llaves. Y aquí ya saben, esta pantalla de carga, déjenle un poquito de tiempo y ya pues mis llaves. Eso fue todo por mí el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Cuídense.